Vamos a ir a la palabra de Dios. La serie sigue siendo Mi lucha espiritual. La prédica es las acechanzas de Satanás, parte 8. Y el tema de hoy es que no te cuenten fábulas, cristiano. Que no te cuenten fábulas, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en este momento vinimos en fe de obediencia, en congregarnos, en buscarte primero, Padre, por sobre todas las cosas, y buscar tu palabra y tu enseñanza que me edifica, que nos edifica en nuestras vidas y familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vinimos hoy a la iglesia, mis amados hermanos, lo acabamos de orar, ¿verdad? A adorar a Dios en nuestra obediencia, ¿verdad? Y recibir palabra de Dios, aprender, rectificar nuestras vidas, corregirnos si hay que hacerlo, ¿verdad? Crecer, edificarse en base a la palabra de Dios. La palabra rige la vida del cristiano. Y vamos a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en la Reina Valera. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Amén. Algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos apartarnos de la fe de Cristo? ¿Cómo nos apartamos, apostatamos, nos alejamos de la fe de nuestro Señor? ¿Cómo? ¿Qué dice aquí recién la palabra? Escuchando, ¿qué cosa? Al diablo y a sus demonios, en vez de escuchar a Dios. Estos espíritus malignos que solo quieren engañarnos mediante trampas, mentiras, que influencian las corrientes, a nuestras almas, a nuestros corazones, utilizando las corrientes filosóficas humanas. ¿Cuáles son las corrientes filosóficas humanas? Bueno, pues antes, yo me acuerdo en los años 80, 90, quizás entrados un poco los 2000, todavía eran los libros, ¿verdad? Y veíamos, los grandes filósofos, los grandes pensadores de la humanidad, en la historia, etcétera. Pero ahora también vemos que a nadie le gusta leer, ¿verdad? Entonces nomás están con los influencers, ¿verdad que sí los jóvenes los conocen? Hoy faltaron muchos jóvenes porque están enfermos, pero los influencers de las redes sociales, ahí vemos, ¿no? Que ellos se andan en decir cosas ahí en el YouTube, en el Facebook, en el no sé dónde, el TikTok, y dicen muchas cosas, ¿verdad? Y esas corrientes filosóficas, doctrinas de hombres, influencian nuestras mentes y corazones. Por eso, jóvenes especialmente, escuchen a sus padres cuando les dicen que se cuiden de esas redes sociales, porque la mayoría, quizás la gran mayoría, no tienen cabida en el pensamiento de Dios. Fíjense cómo sigue ahí en primera de Timoteo 4. Ahora bajamos al versículo 6. Versículo 6 dice: si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ¿para qué? ¿Para las redes sociales? Claro que no, para la piedad. Una vida piadosa. Se escucha muy religioso, ¿verdad? Me piden que sea piadoso. Hoy fui a la iglesia y dijeron que sea piadoso. No, ¿y la piedad de dónde viene? De nuestro Señor, ¿verdad? La piedad es una vida de misericordia, de bondad, de ver por el otro más que por uno, ¿verdad? Esa es una vida piadosa. No la compliquemos, dicen, ¿no? Algunos cristianos vemos que están haciendo este tema al revés. La palabra hoy leída es bien clara, mis hermanos. Desecha las fábulas.
Pero muchos cristianos están desechando la palabra de Dios. No la leen, no la escuchan. Y en cambio prefieren escuchar filosofías de hombres que Dios las llama. ¿Cómo las llama las filosofías de hombres? ¿Doctrinas de quién? De demonios. No está exagerando. ¿Cuántos le decían aquí al Señor exagerado? ¿Verdad que no? A mí sí, ¿verdad? Me ven a mí como hombres. No, este hermano, otra vez exagerando. Otra vez llevando al extremo. Pero mis hermanos, ¿qué más quisiera, verdad? Traer buenas noticias en este sentido, ¿verdad? Porque las buenas nuevas ya nos fueron dichas y por eso estamos hoy aquí. Pero debemos ahora seguir y perseverar ese camino. Y para eso es necesario desechar las fábulas. Desechar en el griego koiné, el original, habla de declinar. ¿Cuántos declinaron algo? Pues les ofrecen algo, les ofrecen a los jóvenes un cigarro, alcohol, quizás aún drogas. ¿Y qué hacen ustedes? Declinan. No, para mí no es eso. Y además aconsejan a la persona que les ofreció eso, ¿verdad? Eso no es bueno. Desechar significa rehusar, evadir, descartar, tirar a la basura. ¿Y qué tiramos a la basura? ¿Lo que sirve o lo que no sirve? Claro que lo que no sirve, lo que nos puede causar un daño quizás si lo almacenamos. Hay que desecharlo, hay que tirarlo, no hay que guardar basura, ¿verdad? Se hace fácil entenderlo de esa manera, pero muchos hermanos andan acumulando esta basura, esta doctrina de demonios, filosofías de hombres. Las fábulas, aquí en el pasaje uno dice, ¿pero qué son las fábulas? Pues en el original significa un cuento, un mito, un relato ficticio. Conocemos esa palabra ficticio que significa que no es real. Fábulas que son mitos y cuentos y relatos no reales, profanos. Profano viene, aquí de vuelta me voy a dirigir al original, que significa pagano o malvado. Pagano o malvado, o sea, lo que viene del mundo. Y el cuento de viejas no significa el de la señora, como muchos dicen, el cuento de viejas. No, después dicen, no, es que son bien machistas los cristianos. No, espérenme. Por eso muchas veces hay que dirigirse al original griego koiné, ¿verdad? Aquí viejas significa necia y tonta. ¿Está bien? A veces siempre traducirlo al idioma moderno, pues genera este tipo de dudas, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, dudas. Pero aquí es cuentos necios, cuentos tontos, filosofías de hombres que representan esos cuentos tontos o necios. Recordemos que todo lo que proviene entonces del mundo, y esta es la conclusión, mis hermanos, todo lo que proviene del mundo viene del que lo domina, ¿sí o no? Pues ahorita vemos como la otra vez estaba una persona que salió de Twitter. Vieron que ahora Elon Musk, no sé si lo conozcan, es el dueño de Tesla, ¿verdad? Compró Twitter. Yo no uso redes sociales, la única red social que uso es Twitter, porque pues ahí puede ver en una sola aplicación todas las noticias. Entonces hago el resumen y lo veo rápido, ya listo. Y este señor Elon Musk compró Twitter y salieron como cucarachas un montón de gente. Y muchos de ellos, muchos se echó y otros, se salieron. Pero los que se salieron decían, ¿verdad? Uno fue honesto y dijo, ¿verdad? Que tenían planes y juntas entre los directivos para influenciar. De ahí la palabra influencer, ¿verdad? A los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Los usuarios de la aplicación. ¿Para qué? Para indoctrinarlos a ciertas filosofías humanas. Que, por ejemplo, la del aborto, que está bien el aborto, que Planned Parenthood, que es la institución ahí en Estados Unidos que está a nivel mundial, que están pro aborto, que está bien abortar, pero nosotros como cristianos sabemos que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso es un asesinato, ¿verdad? Matar vilmente a la persona más indefensa en el lugar más seguro que creó Dios. Y esa es una de tantas indoctrinaciones que estos empleados de Twitter decían que hacían. Muchos los agarraron con las cámaras, ¿verdad? Ahí por debajo.
Pero vemos que en el mundo así es. El que domina, el director de esa aplicación que tiene mucha influencia, ¿qué hacen? Quieren dominar el pensamiento de la gente que pueden influenciar. El mundo es así. Por eso, primeramente hay que ver quién domina el mundo. ¿Quién domina o quién dice la Biblia que hasta que regrese el Señor para establecer su reino milenial va a dominar el mundo? ¿Quién dice que es la Biblia? El maligno, ¿verdad? Satanás. Satanás, que significa el que te acusa, el que me acusa, mi adversario, mi enemigo. No mi amigo, mi enemigo. También se le llama diablo, ¿verdad que se le llama diablo también? Que significa calumniador. ¿Sabía usted que diablo significaba eso? Calumniar. Si vamos al original también aquí, expresa la idea, la palabra diablo, expresa la idea de tirar mentiras, andar lanzando mentiras, engaños. Y también más profundamente significa tirar una persona contra la otra, ponerlos en contra. O sea, no solo tirar mentiras a diestra y siniestra, sino tirarlas con un, ¿qué? Con un propósito, con un objeto, que es poner en contra a la gente, para dividirlos y destruirlos, separarlos. Por eso las familias están como están, ¿verdad que sí? Ahí van los esposos, están marido y la mujer, y el mundo le dice a la mujer que ay, el marido te quiere, ¿cómo le dicen ahorita? Que quiere oprimir, ahí está la palabra. Te quiero oprimir en el yugo, y más si es cristiano, porque la Biblia y Dios es machista, y bla, 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 bla. Y ahí van, y les meten eso. Entonces las mujeres crecen indoctrinadas de eso. Y el hombre, al revés, ¿verdad? Como ya lo dijimos, ¿verdad? Con la maldición de enseñorearse de la mujer, en vez de ser 2 en 1, como dice la Biblia, juntos, iguales. El hombre se quiere enseñorear. Y aquí ya lo dijimos, ¿verdad que sí lo dijimos? Que enseñorear es una maldición de Dios al hombre. No, es una profecía de Dios sabiendo que lo que iba a ser el mal corazón del hombre, sabiéndose más fuerte y capaz, ¿verdad? Entonces se iba a enseñorear, significa adueñarse de la vida de la esposa, que eso no es lo correcto, ¿verdad? Como cristianos es una maldición, pero no es lo que en el principio Dios quiso. Dios quiso que 2 sean, ¿cuántos? 1. Y que el hombre, lo que Dios junta y une, el hombre nunca lo separe. Fíjense, si vemos este tipo de pensamientos de Dios versus pensamientos humanos, está bien claro, ¿verdad? Lo que nos conviene, ¿sí o no? Pero, ¿por qué está tan destruida la sociedad? Y si vamos más profundo y hurgamos más en la herida, las familias. Justamente es por andar escuchando fábulas y doctrinas de demonios. Vayamos rápidamente a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios, capítulo 4, vamos a leer versículo 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígalo en la traducción que tiene ahí en su Biblia, o aquí también está en pantalla. Dice así, 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, Cristo, el Hijo y el Padre son, ¿cuántos? 1. Cristo es Dios. Ahora, vamos a Efesios 2:1 para buscar otro pasaje en donde nos aclare y nos confirme de quién es el que dice la Biblia que domina el mundo, para que no queden dudas. Efesios 2:1. Voy a seguir en la traducción viviente. Efesios 2:1 dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado
igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. En la Reina Valera dice el príncipe del poder del aire, ¿verdad? Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Cuál es el espíritu que actúa sobre el corazón de los que son desobedientes a Dios? ¿Quién es el que actúa? El influencer principal, el que domina el mundo. ¿Quién? El diablo. Y el diablo significa, ¿qué dijimos? Calumniador. Y el calumniador, el mentiroso que pone uno contra otro para que peleen y se dividan, se separen. 3, todos, ahora se refiere a nosotros, los cristianos, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, de la ira de Dios, igual que todos los demás, que todo el mundo. Pero Cristo fue el que nos salvó, ¿verdad? Amén. Satanás y los demonios ejercen dominio sobre el mundo incrédulo. ¿Ejercen qué? Dominio. Dominio significa un yugo de esclavitud. ¿Saben lo que es un yugo, verdad? Que le ponen a los bueyes así, los tienen amarrados, atados para que hagan lo que ellos quieren. Por ahí el buey no se da cuenta. El caballo, el burro, no se da cuenta, pero tiene el yugo ahí arriba. Y no se da cuenta que está bajo la influencia del maligno. Pero si en verdad tenemos fe, si en verdad tienes fe, mi hermano, pues debes estar luchando esa batalla espiritual. Toda esta serie que habla de la lucha espiritual, que debemos de luchar los cristianos, nos dice bien claro. Si vamos a Colosenses 1:13, en Colosenses 1:13, en la traducción viviente voy a seguir leyéndolo. Colosenses 1:13 dice: pues Él, Dios, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su preciosa sangre, claro, y perdonó nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Si eres cristiano, si tienes fe, pues son tus adversarios los que siguen acusándote. Y estás luchando contra estas huestes de maldad, estos principados, dominios y potestades, espíritus inmundos le llama a Dios. ¿Por qué son inmundos? Porque están llenos de todo lo que aborrece Dios. Y de lo que están ellos llenos, nos quieren llenar a nosotros de todo lo malo, de lo que estuvimos viendo en las últimas 6 enseñanzas, creo, ¿verdad? ¿Qué son? Las obras de la carne. Ahí está, utiliza sus armas, el engaño. ¿Para qué? Para llenarnos de lo que ellos están llenos, de sus propias obras, las obras de la carne. Si luchamos con las armas espirituales que Dios nos da, es para luchar justamente esta lucha espiritual, porque las cosas espirituales se deben de luchar en lo espiritual. Lo carnal jamás va a poder vencer lo espiritual. Jamás. Por eso necesitamos la armadura de Dios, del Dios que es espíritu, del Dios que es espíritu y quiere protegernos de todo mal y llevarnos a su familia en su reino celestial. Por eso confirma el apóstol Pablo estas palabras del apóstol Pablo que acabamos de leer en Primera de Juan 5:19. Lo pone bien fácil, dice que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la afirmación importante. A algunos aquí yo sé que se les hace, pues es obvio que nosotros somos de Dios, estamos sellados por el Espíritu y que el mundo entero está bajo la influencia del maligno, del diablo. Pero a otros no se les hace tan obvio,
Porque aquí el apóstol Juan dice bien claro, sabemos, le dice a los cristianos, a los discípulos, dice, sabemos, pero usted lo sabe. ¿Lo sabe realmente que el mundo que nos rodea está dominado bajo el yugo del pecado, de la influencia del maligno, el diablo? Pues ahora ya lo sabe, si no lo sabía. Fíjense, toda la serie y la subserie, por así llamarlo, de las acechanzas, se llama las acechanzas de Satanás. Porque es por medio de todas estas obras de la carne que vimos en Gálatas 5:19 al 21. ¿Sí se acuerdan de las obras de la carne? Todos los pecados sexuales, adulterio, fornicación, ahí no sé si lo ponga, lascivia, etcétera, etcétera. La última vez vimos las peleas, pleitos, contiendas. La anterior vez vimos hechicerías, ¿verdad? Aquí está. Todo eso, estas 17 más, todo lo que son parecidos, que es la 18, obras de la carne, ¿son de quién entonces? Son del diablo. Pero él está lleno de eso y quiere llenarnos de eso. ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Escuchar a quién? A Dios. Esa es la conclusión que empezamos hoy a leer en 1 Timoteo 4, ¿no? El diablo está constantemente de tratarnos de llenar de las obras de la carne, que nos acecha como león hambriento. Si vamos a Efesios 6:11, en la Reina Valera, Efesios 6:11, dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí nos da la metodología, lo que debemos de hacer para luchar esta batalla espiritual en el espíritu. La armadura de Dios, ¿se acuerdan de lo que incluía? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de predicar el evangelio de Dios. Y después dice sobre todo algo, ¿verdad? ¿Qué? ¿El escudo de qué? De la fe. Dice sobre todo, que dice que apaga los dardos de fuego del diablo. Eso es importante. Hace una mención especial un poco más alargada cuando habla de la fe, porque es lo que nos da mayor protección. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Y sin fe no se puede agradar a Dios, porque estaríamos inundados, llenos de toda obra de la carne, de todo deseo pecaminoso en nuestras vidas cotidianas. Sin fe no habría manera de detener, de rechazar, de rehusar, de decir no a mis pasiones y deseos carnales pecaminosos. Por eso, cuando nos convertimos, inmediatamente lo primero que pasa, ¿qué es? Lo primero que añadimos a la fe, según Pedro, ahí en 2 de Pedro capítulo 1. ¿Qué es lo primero? Añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud, ahí está, que es excelencia moral, se traduce, integridad. Pero sí, como batallamos, ¿verdad? Lo que tenemos algunos años, pues sí batallamos mucho. O alguien que diga, no, pues algunos batalló menos. Algunas gentes son más nobles, ¿verdad? Especialmente las mujeres tienden a batallar menos. Los hombres batallamos más en general, ¿verdad? Con más vicios. Pero sí, de todo eso nos libró Dios, ¿verdad que sí? Amén. Y los que no dijeron amén, pues sigan batallándole. Pero con la armadura completa de Dios, ¿verdad? Solos, no puedo, hermano. Muchos, los jóvenes batallan mucho, ya sabemos. Y nosotros como padres, como ustedes como padres o abuelos o tíos, deben de influenciar. ¿A poco un influencer que no conoce a sus hijos es mejor que usted, padre y madre? No se deje vencer por los influencers. Ellos están destruyendo las vidas de nuestros hijos por medio de esas doctrinas de demonio. Debemos de influir mejor a nuestros hijos.
el escudo de la fe, que ¿qué? Que destruye, que apaga los dardos de fuego del enemigo. El yelmo, el casco de la salvación. ¿Cuánto estamos seguros en Cristo? Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que hemos empezado hoy a hablar, la que está inspirada por Dios. Por eso dice, escrito está, ¿verdad? Escrito está, Satanás, vete ya en el nombre de Jesús, podemos decirle. Así podemos echar fuera demonios, ¿verdad? Y Satanás, ¿qué hace? Va a huir. Pero muchos cristianos ya no se diga la gente del mundo. La gente del mundo, claro, no, ya están ellos dominados, eso es lo que vimos recién en los pasajes. Pero también muchos cristianos están desarmados ante el diablo. El diablo ni siquiera los ve y dice, órale. A ver, el demonio más debilucho, ve tú. Pero son muchos, son bien muchos. No, pues, dale tú solo. También están todos descalzos, sin espadas, sin escudos. ¿Usted piensa que no nos ven los demonios así? Claro que nos ven. Se ríen, se jactan, seguro. Dicen, a este lo destruí la familia, se divorció, a sus hijos los destruí también. Viven sumidos en la depresión. Yo estoy seguro de que cada uno de aquí tiene experiencia cercana con jóvenes que se han suicidado. Yo conozco varios. Quizás por mi trabajo o porque pues, conocía mucha gente y todo el tema, pero yo conozco varios. Aquí algunos hermanos me han compartido y conocen también, familiares incluso. Es triste, ¿verdad? Debemos de influenciar mejor a nuestros hijos. ¿Influenciarlos con qué? No para dominarlos, enseñorearnos de ellos, sino para que conozcan la verdad. Y la verdad los va a hacer libres, dice la palabra. No nosotros. Mis hermanos, muchos cristianos andan desarmados, no tienen espada, no tienen nada. Ni Juan 3:16 se conocen. A ver, ¿quién? ¿Los jóvenes? No se crean. Pero Juan 16 dicen, de tal manera creo que amó Satanás. Si no conocemos la palabra de Dios, la Biblia, no vamos a poder conocer ni entender al único Dios vivo. Menos podemos sacar a la práctica la justicia de Dios en nuestras vidas. Sino ¿qué es justo? ¿Qué es justicia? Dios es justicia. Pero no conocen eso ellos. Si no vivimos la Biblia, pues otras costumbres y otras formas de vida tomarán el lugar en mi diario cotidiano. ¿Qué es eso entonces? Las obras de la carne. Esas 18 cositas que vemos ahí, que terminan en orgías, fiestas desenfrenadas. Qué feo, ¿verdad? Eso es lo que va a tomar dominio de la vida de esa persona que se deja influenciar por el mundo. Si yo no vivo, fíjense bien, no estoy yo poniéndome de excesivo, pero así dice la palabra, si no vivo en santidad, ¿vivo en qué? En pecado, practicando el pecado. Solo siempre hay dos opciones. Eso yo me acuerdo que siempre fue mala noticia para mí. ¿Por qué? Porque amaba más el mundo. Siempre cuando decían eso, y la iglesia que yo iba, nunca hablaban del pecado. No, ¿el pecado? ¿Qué es eso? No, tú creíste, ¿verdad? Ay, pero fumo, tomo y soy adúltero. No, pues igual ¿tú crees? Sí. Bueno, ya. Nada te apartará del poder de Dios. Y que esto y lo otro. Y ya lo traen engañado al pobre. Me traían así a mí engañado. Qué feo, ¿verdad? Una vez yo les comenté que me accidenté y di como 4 vueltas en el aire a 170 kilómetros por hora. Y aquí estoy. Ese día, ni un hueso, ni un esguince, nada. Después de haber caído así, en 170 kilómetros por hora. Y yo escuché que me dijo, esta es la última oportunidad. Igual me dio otras, porque el Señor es misericordioso. Me dio otras más pequeñas, pero venía la grande
Y ahí tuve que tomar. Solo hay dos opciones, mis hermanos: la bendición o la maldición. Fíjense, Lucas 11:23. Y esto quiero que lo busquen para que quede bien grabado el pasaje. Es importante lo que dice acá nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice? El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué significa? Pues está más claro. Blanco, negro significa, ¿verdad? O está uno en Cristo o está en el mundo. Solo hay dos opciones, dice el Señor. ¿Estás conmigo y eres bienaventurado de la familia de Dios? ¿O estás en contra de mí y eres maldición? Maldición para tu propia vida y para tu familia. Y eso es el problema. A veces los padres nos llevamos y nos cargamos el alma de nuestros hijos. ¿Cuál dice la Biblia que nos van a pedir cuentas, verdad? Yo tengo 4 hijos. Ya tengo más deudas con Dios. Entonces, aquí hay varios que tienen 4 hijos. Ahí tenemos muchas deudas con el Señor. Mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, volvamos a repetir. Ahora sí, todos juntos. Efesios 6:11. Para saber bien de qué bando somos y cómo podemos luchar la batalla espiritual que el Señor nos está exigiendo, obligando a pelear. Y no nos ha dado nada, nos ha dado los dones y talentos, toda su armadura de Dios a nuestra disposición para poder pelear esa batalla y salir como más que vencedores, mis hermanos. Vamos a leerlo juntos en voz alta, díganlo, ahí está. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Amén. Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y acechanzas, metodeia, el método del diablo para acecharnos, para destruirnos, principalmente significa estar al acecho, agazapado, alrededor, cerca, no lejos, como un león hambriento. Es el ejemplo que dio Pedro, ¿recuerdan? Pero, ¿para qué estaba al acecho? Ya lo repetimos en cada enseñanza y no me voy a cansar de repetir. Para atacarnos y destruirnos. No para tirarnos flores o bendecirnos. No. ¿Cuáles eran sus armas? El engaño, la mentira, la artimaña. Esa palabra artimaña siempre me gusta porque dice que es una acción hábil, habilidosa. El diablo no es tonto. Para poder mentir y engañar a otra persona, ¿qué se necesita? Pues ser hábil, ser inteligente. Pero es una acción hábil, sí. Pero es disimulada, la artimaña es disimulada, solapada y generalmente mal intencionada. O sea, con malas intenciones. Ese es el diablo, que nadie le diga otra cosa. Son engaños que hacen creer que algo que es verdad no es verdad. O viceversa. Al revés, que algo que no es verdad, es verdad. Y así andamos creyendo. Como ahora, el mundo que dice, ay, Dios no existe. Porque no le conviene que exista Dios. Porque anda en pecado. Como anda en adulterio, como anda borracho, como anda en drogas, como anda robando en el trabajo. No, mejor que Dios no exista. Porque si existe, dice la Biblia que, híjole, me va a llevar al infierno. Mejor que no exista. ¿Usted piensa que si usted cree que en Dios no existe, Dios va a dejar de existir? Claro que no. Pero ahora se inventó el diablo este término. ¿Ustedes conocen el término agnóstico? Aquí sí lo hemos compartido. Agnóstico. ¿Qué significa? Son términos modernos que justamente es para engañar y distraer, una artimaña del diablo. Dios puede ser que exista o no, dicen los agnósticos. Lo comparto porque le están bombardeando con estas cosas a nuestros hijos. El diablo puede ser que exista o no. El Dios puede ser que exista o no. No sé, el infierno quizás exista o quizás no. O sea, relativo. Todo es relativo. Todo es relativo. No hay algo, nada absoluto, como Cristo dijo. O estás conmigo o estás en contra mía. Es absoluto el Señor, ¿verdad? Como absoluto es su poder. Pero así dicen ellos.
Ay, no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Ay, yo no tengo la capacidad mental, cognitiva, sensorial, psicológica, etcétera, dicen los agnósticos, para poder deducir por propia cuenta y entender de la existencia de Dios o de espíritus o del mundo del más allá, etcétera, etcétera, dicen. Eso sí significa agnóstico. O sea, ni uno, tibio. ¿Sí? Ahí está la palabra, ¿verdad? Tibio. O ni acá ni allá. ¿Cuántos saben lo que hace Dios con los que son tibios? ¿Los qué? Los vomita. Y el diablo ahí los tiene. Oye, pero tú no eres ateo, ¿eh? Vas a ganar. Es ganar, ganar, le dice. ¿Vieron los agnósticos? Así piensan. Si Dios no existe, igual ganaste. Viviste la vida de pecado que querías. Un montón de mujeres, hombres, de aquí para acá, de fiesta en fiesta. En vez de gloria en gloria, de fiesta en fiesta andan ellos. De parranda en parranda. Pero si Dios existe, ¿qué? No, pues Él es bueno. Él es amor. Él ¿para qué te creó si te va a matar? No, ¿cómo crees? O sea, tú igual nunca lo rechazaste. Tú no eras ateo. Entonces, ni eras uno ni era otro. O sea, ganar, ganar. Así los engaña el diablo, mis hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que importa, ¿verdad? ¿Sí o no? Vayamos a lo que dice la Biblia, para que no queden dudas. Romanos 1:20, bien claro dice la palabra en Romanos 1:20, Reina Valera. Dice, esto nos tenemos que memorizar, hermanos, este versículo 20, ¿sí o no? Porque las cosas invisibles de Él, ¿quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de las cosas que creó Dios. De modo, dicen bien claro, de modo que no tienen excusa. Siendo agnóstico, no te vas a poder salvar. Por la creación se entiende bien claramente que hay un ente superior, un ser superior, todopoderoso, espectacular, que puede crear un universo tan grande que no se puede ni medir. Vieron que dicen que el telescopio, el más poderoso de ahora, el que acaban de sacar, que es de hace 20 años, sacaron uno que se llama el Hubble, creo. Este es, creo que 20 o 30 veces más potente. El Hubble era como 20,000 veces más potente que los otros, etcétera. Ya se puede ver de todo. Y yo nunca me voy a olvidar, yo ya lo he comentado, yo cuando escucho esas cosas de no científicos creyentes, que los hay y muchos, sino de científicos que son paganos, incrédulos, y dicen, no entiendo, mejoramos el ojo, el telescopio, y siguen saliendo galaxias, y no entienden ellos, pero nosotros sí entendemos, ¿verdad? Solo un poder ilimitado, todopoderoso, puede crear un universo infinito. ¿Sí o no, mis hermanos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué es? Anuncia las obras de sus manos. Eso es lo que creemos, mis hermanos. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era quién? Era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, siempre en la eternidad estuvo con Dios. No es un ser creado. Todas las cosas por Él, por Cristo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Todo fue creado por Dios. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida, el diablo mismo sabe que Dios nos las prestó. El diablo lo sabe. Pero el diablo, como sabe eso, quiere que esa alma no regrese a Dios. Que esa alma se vaya con Él, y que también lo sabe, al infierno eterno. Cristo Jesús es la vida eterna que creó todo y nos ha hecho creación suya por medio de la fe. Ha dado luz a mi vida, a su familia, y por eso hoy estamos aquí. El diablo y sus demonios andan acechando a la gente como león hambriento, incluyendo a los cristianos. Mis hermanos, hay doctrinas que están enseñando, no, los cristianos ya no nos acechan,
el diablo. ¿Cómo? Nomás es revisar mi propia vida, ¿verdad? Que está todo el tiempo atacándonos. Al contrario, cuando nos ponemos más firmes en la fe, más flechazos nos manda. ¿Sí o no, mis hermanos? Porque yo sé que ustedes lo viven. Porque lo vivimos, podemos testificar respecto a eso. A los cristianos nos quiere todavía más dividido, como está ahora la iglesia. Nos quiere engañados con falsas doctrinas, como muchas hay ahora en la iglesia. Está haciendo trizas la iglesia de Jesucristo. No es porque Jesús no tiene poder. El Señor es Dios todopoderoso. Pero la armadura de Dios con la que tenemos que pelear, esa armadura poderosa de Dios, no las tenemos que poner. Ese es el problema. Muchos están en el campo de batalla espiritualmente, porque lo espiritual no se ve. Dios es espíritu, no se puede ver. Cristo es la imagen del Dios viviente, dice, ¿verdad? Del Padre, porque Él hace lo mismo que el Padre. Ahora, en este campo de lucha espiritual, como muchos cristianos están bien carnales, nomás ven por lo que Dios les va a dar en su tiempo. Ay, que mi casa y no me dan la casa y yo quería cambiar, yo me quería mudar, yo me quería el otro carro y están todo el tiempo de eso. Dios dice, sí te los voy a dar, pero así no. ¿O a poco usted le daría a un niño berrinchudo lo que quiere? Lo está malcriando, se le dice, ¿verdad? Hasta en el mundo, hasta los psicólogos del mundo dicen eso. Usted está en el campo de batalla espiritual, sale apresurado, sonó la alarma, salgan a pelear, y salió usted sin armas. Vamos a ponerlo ahora moderno, porque Pablo hablaba del soldado, del legionario romano, ¿verdad? Como ejemplo ahí en Efesios 6. Pero el moderno, ¿qué tiene? Pues un rifle, una pistola, yo qué sé, un chaleco antibala, claro, botas, ¿verdad? Y salió el soldado, viene el enemigo, y él salió así descalzo. Ahí se anda, ay, con las piedras. Después, ahí viene el enemigo y le empieza a tirar las mismas piedras que estaba pisando. Pues no trae ni armas. ¿Cómo le va a ir? Como dicen aquí, en feria. Y a mí me gusta ir a las ferias, no sé por qué lo es negativo eso, aquí en México. En feria te va a ir, dicen, pero bueno. Debe haber una causa, ¿verdad? Después me las dicen. Y ahí pasa, mis hermanos, imagínense esa persona. Pero esa persona, imagínense que es usted. No se imagina al otro hermano. Ese hermano está bien desarmado. No, véase a usted. A eso es lo que venimos, ¿verdad? Y usted está descalzo, sin armas, sin casco, nada. Y ahí está el enemigo. Y el enemigo está todo bien armado, y es más poderoso. ¿Dicen que los ángeles son más poderosos que los hombres? ¿Sí o no? Claro que sí. El diablo y sus ángeles caídos son más poderosos que nosotros. Y vienen a atacarnos. ¿Y ahora qué hacemos? Ese es el tema. Estamos tratando de ganarle sin tener la armadura de Dios. Dicen, no, pero tú, las doctrinas en la iglesia ahora, muchas dicen, tú confiado, nada te va a apartar de Él. Y citan como el diablo, fuera de contexto. Mis hermanos, el Señor nos rescató. ¿Para qué? Para que luchemos la lucha espiritual. Gracias, hermano. No nos rescató para que vivamos en Canaán espiritual, en la Jerusalén espiritual, en esta vida. En esta vida nos llamó a luchar, a servir, a ser parte de su ejército espiritual. Y la Biblia lo dice bien claro. Necesitamos ¿qué dice? Toda la armadura. Sin botas me va a ser más difícil pelear, ¿sí o no? Sí. Sin balas, pues ni modo, lo voy a agarrar al riflazo, pero pegándole con la culata, pues ¿cómo? Sin casco, el casco me puede salvar de alguna muerte también, de una caída. El enemigo está devorándose por eso muchas vidas cristianas, porque caen en las acechanzas de Satanás, caen bajo la influencia de sus artimañas y engaños. Dios es bueno, a sus ángeles mandará alrededor de ti, con sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Salmos 91, 11 y 12, lo cita así el diablo, ¿verdad?
Y el hermano, sí, es verdad, es verdad. Y pum. También está escrito en la Biblia, velad. ¿Qué? Velad. Significa estemos alertas, estemos firmes, preparados para la lucha, para esta pelea espiritual. ¿En dónde dice eso, hermano? Pues para los que no anotan, les voy a pasar algunos pasajes. Lucas 21:36, Mateo 24, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, Primera de Pedro 5:8, en todas las cartas paulinas, habidas y por haber, como lo leímos recién en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Si vamos con el apóstol Pedro, a Primera de Pedro 5:8, es bien claro como dice aquí la palabra. Primera de Pedro 5:8, Reina Valera dice, sed sobrios, o sea, con todos tus sentidos, y velad, alerta, porque vuestro adversario, enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor, acechando, buscando a quien abrazar. No, devorar, ¿verdad? No, pues sí. Los tiempos, mis hermanos, son malos de verdad. ¿Cuántos lo saben? Porque hasta muchos que se dicen cristianos andan engañados por las acechanzas, justamente que hablaba recién Pedro del diablo, en vez de creer lo que está escrito, lo que acabamos de mencionar también. Porque si en verdad creería lo que está escrito, como lo acabamos de leer en 1 Pedro 5:8, no nos confiaríamos, ¿verdad que no? No estaríamos, estaríamos alertas, velando, sobrios. Para eso es la advertencia de Dios, para que no se nos haga fácil, para que estemos velando y así no caigamos en la trampa del enemigo. Es para nuestro bien, para nuestra salvación. Imagínese por un momento que alrededor de su esposa o de esposo anda ahí literal, un león hambriento, o un puma, un leopardo, un cocodrilo. Hace 15 años, un poco más, estaba yo exportando un fierro, ¿cómo se llama? Scrap, de fierrito de ahí de ArcelorMittal, lo compró ahí en Sicarza 2, en Michoacán, en las Arucárneas. Está bien grande ahí, yo nunca había visto que sea tan grande esa acerera. Se la vendió Sicarza, que era del gobierno, a ArcelorMittal, que es una empresa hindú, internacional, la acerera más grande del mundo. Y nos metimos, porque un amigo, compañero, conocía que lo estaban deshaciéndose todo. Ya ven como que todo quedó el mugrero ahí. Te lo vendemos a $20 la tonelada, cuando la tonelada del acero de scrap estaba en 100 y feria en esa época. Entonces era buen negocio. Entonces yo me fui a estar ahí un par de meses. Y yo me acuerdo que apenas entro, renté un carro, una Jeep, porque ahí está, tremendo. Yo no sabía, y me aparecieron carteles, cuidado con el cocodrilo. ¿Qué onda? No, cuidado con los trailers, porque había unos trailers con unas ruedas, ¿sí las vieron? Unas ruedas que eran más grandes que la casa, unas cosas como de mi altura 5 o 6 veces. La pura llanta, esos trailers gigantescos, ahí la primera vez que los vi. Yo decía, no, cuidado de estos trailers, decía. Y después, como tenía tiempos así como para estar, estaba solo y me iba al río, había un río en medio de la planta ahí. Y sí, había cocodrilos. Pues yo no me di cuenta, primero estaba así bien tranquilo, meditando. Del dinero que voy a hacer aquí y no sé qué. Estaba, órale, ya me veía, ya me soñaba. Y ya sí estaba así y el cocodrilo estaba, ya me soñaba, ¿no? El cocodrilo estaba, este oriental, un sushi me voy a inventar, decía. Y yo decía, yo ni me daba cuenta, pero había un cocodrilote gigantesco allá. A unos, póngale, por allá estaba a 20 metros. Pero a mí se me hicieron que estaba al lado, porque estaba bien grande. Y por ahí no estaba tan grande, ¿no? Pero para mí estaba grande. O sea, estaba más grande que yo, obviamente. Y estaba ahí, me estaba mirando y avanzando de a poquito. Y eso me quedé.
No sabe cómo me fui, salí corriendo. Pero imagínese ese mismo cocodrilo, ese mismo león. Usted va al zoológico y ve los leones, no sé, el oso, alrededor de su esposa, de sus hijos, de su ser querido, de sus padres, ahí tratando de comérselos. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Si dice la palabra de Dios que constantemente el diablo nos está acechando y sus demonios son entes espirituales poderosos. La misma palabra dice en Hebreos que son más poderosos, mucho más poderosos que nosotros. Por esto mismo escrito está que el consejo de Dios para nuestro beneficio, para nuestra protección y cuidado es la única manera, mis hermanos, es por la palabra. Vamos cerrando el mensaje, vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Lo voy a leer en la traducción viviente. 1:13. Dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, dice Pablo. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, aquí está la armadura de Dios, mediante el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Dios, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Dios mediante, decimos muchas veces, ¿verdad? Dios mediante, primero Dios, aquí es siempre. La lucha espiritual es primero Dios, Dios mediante, Dios enfrente, dentro mío, claro, ¿no? Por el poder de Dios, de toda la armadura de Dios, velamos, guardamos y luchamos, peleamos y cuidamos con extremo, con sumo cuidado, la preciosa verdad que se nos fue confiada, el Evangelio, la palabra de Dios. Pero en estos últimos tiempos en que vivimos cada vez más son los que pues no le entran, que no creen en verdad. Pues ni los cristianos piensan que es una verdad preciosa, como el tesoro que más preciado que jamás encontramos, ¿verdad? No lo piensan así ya. Es algo que me ayuda a obtener mis objetivos carnales. No, es al revés, mis hermanos. Y así están los tiempos, ya que ahí mismo, en el mismo capítulo de 2 de Timoteo, ahora en el capítulo 4, versículo 3, vayamos al capítulo 4, versículo 3 y 4, dice así. En la Reina Valera lo voy a leer. Porque vendrá un tiempo, dice el apóstol, va a venir un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, a sus deseos carnales que incentivan las obras de la carne. 4, y apartarán, alejarán, harán apostatar de la verdad sus oídos y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Una encuesta entre adultos de Estados Unidos. Usted sabe que en Estados Unidos, sin contar la iglesia en China, que ya algunos calculan de que por ahí los creyentes chinos sean los que más hay ahora, y también en el Medio Oriente, ¿sí? Pero ellos no sabemos, no hay manera de contarlos ahora, ¿verdad? Pero de los que están contados, dentro de los cristianos que llaman evangélicos o protestantes, lo que sea, ¿verdad? Lo que nosotros estamos ahí. Usted sabe que casi la mitad de ellos están en Estados Unidos, viven en Estados Unidos, los que están registrados, ¿verdad? En las estadísticas, los que aparecen en las estadísticas. Y fíjense, hicieron una encuesta entre los adultos en Estados Unidos, aquí en el país del norte, en este mismo año del 2022. Fue el primer año, fíjense, fue el primer año de esta encuesta, Gallup, una de las encuestadoras más famosas. Fue el primer año en donde son mayoría de estadounidenses que dicen que la escritura no es literalmente cierta. ¿Fijan? 53% de los adultos gringos
dijeron, la Biblia no es literalmente cierta, es una fábula. Y muchos de los que respondieron, anotaron después, ¿es usted cristiano? Sí. Por eso se escucha decir a un conocido pastor ahí y evangelista muy famoso en Estados Unidos, dice, fíjense lo que dice: no creo que la mayoría de los cristianos sean tan estúpidos como para aceptar el creacionismo de la tierra joven. ¿Qué significa que la tierra es joven? Que tiene 6,000 años. Y lo digo sin avergonzarme. Ellos dicen, el que no cree que la tierra tiene alrededor de 6,000 años o menos de 10,000 años, son gente tonta, dice así. Pero tan fácil como comprobarlo. ¿En dónde, mis hermanos? En la Biblia. Yo lo hice. Recuerde la regla de oro de la hermenéutica. ¿Cuál es? La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la misma. Yo lo hice, fui directo a la palabra de Dios. Y nomás con las genealogías ahí en Génesis capítulo 5, capítulo 11. Y después en los libros históricos, especialmente en Primera de Crónicas, capítulo 1 al 9. Especialmente el capítulo 1. La conclusión es claro, Mateo capítulo 1, ¿verdad? ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Con las genealogías. Pero más en Lucas 3:23 al 38. En Lucas 3:23, ahí aparece la genealogía al revés. ¿Hasta quién? Hasta Adán. Adán, hijo de Dios, dice al final, termina, ¿verdad? Entonces, la conclusión es contundente. Uno saca cuánto vivió, cuándo nació, empieza a bajar y llega a Jesucristo. ¿Cuántos años pasaron hasta Jesucristo? 4,000 años. ¿No lo quieren creer? Pues ya ellos. Pero gracias a nuestros hermanos científicos, que los hay y hay muchos, yo vi un par de libros de ellos que lo explican bíblicamente y agregan lo científico. Y también lo explican de una manera tremenda, ¿verdad? Pero dice que 16% de los cristianos, esta encuesta de Gallup, que se identifican a sí mismos como cristianos, creen que la Biblia, 16. Ahora, ¿vieron que el 53 dijimos era gente que dice que la Biblia es una fábula? Pero ahí hay cristianos, musulmanes, ateos, hay de todo ahí mezclado, ¿verdad? Pero sabemos que Estados Unidos mayoritariamente es un país, ¿qué? Cristiano. Entonces, y después de los que le preguntaron, ¿usted es cristiano? Sí. A ellos, el casi 17%, casi el 20%, 1 de cada 5 cristianos dijo que la Biblia es una fábula. Yo no puedo decir otra cosa. Espero que usted, amado hermano y hermana, no sea uno de estos susodichos cristianos que piensa que la Biblia es un libro más de fábulas e historias ficticias. Triste realidad actual que vivimos, hermanos, porque son los últimos tiempos. Pero que quede bien claro, entendido en nuestras mentes y corazones, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, mis hermanos? Para toda buena obra, para una vida piadosa en justicia de Dios. Dios ha hablado a través de sus siervos. ¿Le creemos? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Porque un corazón que se humilla ante ti, Señor, sabemos que tú nunca desprecias. Ese corazón arrepentido de esa vida mala, esa vida llena de las obras de la carne,
por la influencia del enemigo, esa que dejamos en el pasado, pero a veces tropezamos, Señor. Señor, líbranos de todo mal. Líbranos del maligno, Señor. Ayúdanos a ponernos toda tu armadura. Esta armadura espiritual para luchar la lucha que es espiritual, la lucha eterna, la que tiene consecuencias eternas. Llénanos del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Sabemos que contra tales cosas nada puede. Y vivimos y queremos vivir guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, danos de tu poder para hacer el bien en nuestra vida, en nuestras familias y en donde tú nos pongas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense, saluden a los hermanos que han llegado. Bienvenidos otra vez.